Buen día amigos y seguidores de YouTube. Como siempre les digo, espero que estén muy bien. En este video les mostraré cómo solucionar el aviso de baja batería o LB de un peso electrónico. Este modelo de peso suele ser utilizado en pequeños y medianos negocios. Si tienen uno de este modelo y le cargan la batería por varias horas y aún así le aparece un aviso de batería baja o LB, el peso se le apagará en algunos minutos, por lo que tendrá que mantenerlo enchufado en un tomacorriente para que continúe funcionando. Pero si tú quieres que tu peso funcione solo con su batería por horas en cualquier lugar, haya o no haya un tomacorriente para enchufarlo, pues amigo o amiga, este video es para ti. Para resolver este problema con la batería, lo primero que vamos a hacer es apagar el peso. Quitemos esta bandeja y ahora lo que viene es, supongo que ustedes ya saben qué es lo que viene, ¿sí? Remover tornillos. Tenemos 1, 2, 3 y debajo de este sello hay un cuarto tornillo escondido. Hay un quinto tornillo que ya lo verá más adelante. Cortemos el sello. Pensaste que no te iba a encontrar, ¿eh? Saquemos todos los tornillos. Les presento el quinto tornillo. Y finalmente tenemos acceso al interior del peso. Este conector será necesario que lo desconectemos para trabajar con mayor comodidad. Vamos a hacer una prueba rápida de la batería para confirmar que está dañada. Usando la escala de voltios DC o corriente continua en el multímetro, colocamos ambas puntas de prueba en los terminales de la batería. Con el peso apagado tuvimos una lectura de 4.3 voltios en la batería. Esta medición se corresponde con el voltaje de fábrica de la batería, pero cuando encendemos el peso, vean lo que pasó. Además del pitido característico de baja batería, tuvimos una lectura variable de voltajes que baja hasta los 2.9 voltios. Con esta prueba es evidente que la batería está dañada y no se trata de otro tipo de problema o error electrónico. Así que digámosle adiós a esta batería. Traigamos a nuestro amigo el cautín para derretir el estaño en los terminales de la batería y despegar los cables. Aquí tiene la batería nueva. Como se habrán dado cuenta, no es el mismo modelo, es más ancha y es de 6 voltios. Sin embargo, el vendedor nos ofreció una devolución en caso de que no cupiera la batería en el interior del peso, pero afortunadamente sí encajó perfectamente. Ustedes se preguntarán, pero la batería original es de 4 voltios y le vas a poner una de 6 voltios, ¿habrá algún problema? La respuesta es que no, por dos razones. Primero, el vendedor nos dijo que el peso funcionará normal con la batería de 6 voltios. Y la segunda razón es que el cargador original del peso es precisamente de 6 voltios, así que no habrá problemas amigos, todo va bien. Vamos a derretir un poquito de estaño en los terminales de la nueva batería para poder conectar los cables como les muestro en el video. Hagamos una prueba con el multímetro a la nueva batería para confirmar que funciona perfectamente. Y como pueden ver, sin variaciones de voltaje, funciona excelente. Terminemos de instalar la batería.
conectemos este cable, ensamblemos el peso y atornillemos todos los tornillos. Empecemos un par de cosas a ver cómo va. Y como pueden ver, adiós al aviso de batería y el pitido. Ahora sí podremos usar el peso por varias horas sin necesidad de estar obligatoriamente enchufado a un tomacorriente. Fue fácil, ¿verdad? Les invito a escribir en los comentarios sus impresiones o dudas si tienen. Será un placer responderle. Bien, estimados amigos de YouTube, si te gustó este video, apoya el canal con un like. Suscríbete para que recibas notificaciones cuando suba nuevos videos o comenta y comparte el video. Te estaré muy agradecido. Tengan un grandioso día.